Bueno, y tenemos aquí en este segmento al doctor Juan Antonio Blanco, historiador, analista político, vía telefónica desde La Habana, Cuba, Reinaldo Escobar, jefe de redacción de 14ymedio.com, periodista y bloguero independiente. Y nos referimos a lo que fue noticia titular, el señor David Thorne, asesor especial del secretario de Estado John Kerry, ha dicho que la política de Washington va a ser todavía más flexible, más abierta hacia Cuba, sin esperar respuesta ni avances en el respeto a los derechos humanos. Lo significativo de esto es la primera vez que un funcionario de la administración, ya sea de la Casa Blanca o del Departamento de Estado, de una oficina federal, admite que no le van a pedir nada en materia de derechos humanos. Vámonos a La Habana para no perder la comunicación con Reinaldo Escobar. Reinaldo, la reacción de ustedes dentro de Cuba de unas declaraciones de este tipo del asistente de John Kerry. Buenas noches. Bueno, mira, en primer lugar debo decirte que esta declaración del asesor de Kerry, pues todavía no se ha difundido en los medios cubanos, claro está, porque como ustedes saben, los medios de difusión en Cuba son propiedad privada del Partido Comunista y ahí solamente se difunde lo que ellos estiman que hay que colocar. Ya Radio Martí ha estado dando la noticia, otras estaciones de radio, algunos medios independientes han comentado esto, pero no es de un asunto de dominio público. Eso es lo primero que quisiera denotar, es decir, no hay una opinión pública al respecto. En lo personal, yo siempre he creído de que del gobierno de Cuba no hay que esperar mucho, ¿no? Y creo que solo las personas que son generosas y optimistas con el gobierno de Cuba pueden creer que algún día el gobierno tendrá la intención de respetar los derechos humanos en el país. Ustedes no tienen esperanza. Ustedes no tienen esperanza de que va a haber un cambio, aunque lento, en materia de derechos humanos bajo el gobierno del general Raúl Castro. Yo no creo que mientras exista el actual monopolio del Partido Comunista, y eso parece que para rato, vaya a haber un cambio sustancial, un cambio, digamos, que pueda el derecho de que haya habido un cambio en Cuba, ¿no? No va a haber ni siquiera ni siquiera algo parecido a la perestroika, ¿no? Ni siquiera eso. Creo que realmente habrá presiones, aunque el gobierno norteamericano diga que no. Pero una cosa que sí quiero puntualizar es la siguiente. Yo creo que esta tarea de conquistar el respeto a los derechos humanos, eso no es una tarea del gobierno de los Estados Unidos. Creo que eso es una tarea de los cubanos, y cuando digo los cubanos, hablo de los cubanos de aquí, los cubanos de allá y los cubanos que estamos en todas partes. Que el gobierno de los Estados Unidos tiene una obligación moral con los derechos humanos, eso es otra cosa. Pero los cubanos no podemos esperar a que sea el gobierno de los Estados Unidos el que chantajee y presione al gobierno de Cuba para que se respeten los derechos humanos en el país. Creo que ese es el camino. Juan Antonio Blanco, ¿cuál es su lectura de esto? Tanto de las declaraciones como de los pasos que ha dado la administración y de los pasos o no pasos que ha dado La Habana. Bueno, a mí lo que me deja perplejo es el desenfado con el que este funcionario, que no es que sea un alto funcionario, es un asesor de un alto funcionario. El verdadero alto funcionario es Kerry. Él tiene una importancia porque está pegado al secretario de Estado. A mí lo que me llama la atención es el desenfado con el que él pone esas cartas arriba de la mesa. Porque honradamente en este mundo, en este planeta, el 90% de los países que hacen discursos en relación a los derechos humanos lo usan para legitimar políticas que tienen que ver con intereses nacionales de esos países, y en algunos casos hacen un énfasis, en otros no. Lo que pocas veces se ve es alguien que diga así abiertamente: a nosotros esto no nos interesa, lo que nos interesa es... Este programa llega a ustedes por cortesía de Kendall Toyota y West Kendall Toyota. Mount Sinai. Tratamientos para cáncer de próstata, pulmón y problemas ginecológicos. Mount Sinai. Centro de cirugía robótica de excelencia. Mount Sinai. La experiencia necesaria. Mount Sinai Medical Center. Cuando se trata de mayor importancia. Entonces uno se pregunta hasta qué punto eso puede reflejar una política, un estado de ánimo, un estado de mente ahí dentro del... no de demencia, pero bueno, de dementes dentro del Departamento de Estado,
y hasta qué punto este señor simplemente no tiene control verbal y lo expresa libremente, pero eso tiene consecuencias. ¿Cree que hay una política coherente o hay una política en la Casa Blanca, otra en el Pentágono, otra en el Departamento de Estado, otra en el Congreso? Bueno, la Casa Blanca ha tomado tanto la iniciativa en esto desde el inicio que lo que yo no me atrevería a decir que hay otras políticas contradictorias en otras instituciones del Ejecutivo, donde sí la hay, por supuesto, abiertamente en el Congreso, en la parte legislativa, pero lo que sí hay es alguna disfuncionalidad entre unas cosas y las otras. Pero volviendo al tema, el problema de este tipo de declaraciones es el impacto psicológico que tienen sobre otros gobiernos, aunque yo suscribo plenamente las palabras de mi amigo. De Reinaldo Escobar. La de Reinaldo Escobar, porque sí, esto es un asunto de los cubanos, pero en la medida en que todo el mundo se fija en la postura norteamericana y toma nota de ella, comenzando por el gobierno cubano, decir de que bueno, esto no es un tema que sea realmente prioritario para nosotros, lo prioritario para nosotros es esto otro, para un gobierno que está desencadenando una represión cotidiana y que la agudiza cada domingo, eso es como una carta blanca de que bueno, cada vez más se pone en claro de que los intereses de esta gente andan en otro camino y que podemos concertar con ellos algunas cosas. Reinaldo, hay algo interesante, he escuchado en algunos medios, con algunos invitados, incluyendo en este programa, personas que dicen, ¿cómo puede el gobierno cubano y quizá la oposición interna en Cuba decir que el tema de Cuba, el tema de la coyuntura histórica que están viviendo, el proceso que han estado viviendo durante más de 50 años, tienen que resolverlo los cubanos, cuando no ha habido ningún régimen en la historia de América quizás más internacionalista e interventor que ese gobierno cubano? O sea, ¿cómo se puede un país que ha ido hasta África a enviar sus hijos a pelear en tierras africanas, como una revolución que hablaba del internacionalismo con intervenciones en Centroamérica, intervenciones en Grenada, ahora en Venezuela, y toda esa política internacionalista que ahora, a la hora que le están pidiendo cuenta, digo, no, esto es de los cubanos y aquí no se puede meter nadie? Bueno, eso refleja la hemiplegia moral del gobierno cubano. A veces sí dicen todo lo moral, pero yo prefiero recoger esa expresión que le debo a Osvaldo Payá, de que se trata de una hemiplegia moral. Ellos, por una parte, creen en el internacionalismo y por otra parte defienden a capa y espada una soberanía que nada tiene que ver con la propia ideología que ellos difunden. Pero cuando nosotros, desde el sector de la sociedad civil cubana, de la oposición, de la gente inconforme, decimos que este es un asunto que tenemos que resolver los cubanos, no estamos pensando en el mismo oficialista, estamos pensando en el que la discusión que tiene que tener el gobierno sobre los derechos humanos tiene que tenerla con su oposición, con su sociedad civil, que nos ha reconocido. Existe una oportunidad para que el gobierno haga eso. No digo yo que se va a cumplir o que van a aprovechar la oportunidad, pero tienen una oportunidad en 5 meses. En 5 meses el gobierno cubano, es decir, el partido gobierno cubano, va a celebrar su 7º congreso del partido. Y aquí probablemente empieza a cocinarse una ley electoral, que probablemente habrá un resquicio, algo que se pueda parecer al pluripartidismo. Y lo digo con todos esos condicionamientos, porque no se van a abrir el pluripartidismo. Juan Antonio Blanco, Hillary Clinton dio unas declaraciones de campaña, donde dijo que en el caso de Cuba estaba de acuerdo con el restablecimiento de relaciones, pero que si llega a la Casa Blanca va a responder acción por acción. ¿Eso es un cambio con relación a la política de Obama? Eso es tratar de ganarse la izquierda sin perder el centro. O sea, está tratando de decirle a la gente que se sitúa a la izquierda de su posición, más hacia el otro, hasta Sanders, mire, nosotros vamos a seguir esta política hacia Cuba, pero yo sí voy a ser más calibrada en los pasos que voy a dar. Que ciertamente es mucho más coherente con lo que ella dijo cuando se disputaban la presidencia en el 2008. El que rompió y se distanció de su propia declaración fue el presidente Obama, porque el candidato Obama dijo
Y me pareció excelente que dijera, yo estoy dispuesto a tenderle la mano a todo el mundo que la abra para estrecharla. ¿Qué pudiera esperarse, se nos acaba el tiempo, qué pudiera esperarse de ese 7º Congreso del partido? Reinaldo ha dicho, ¿por qué te ríes? Porque no tengo la carta del tarot aquí para... Pero acá, no, me refiero en el contexto del avance que nos dio Reinaldo Escobar hace solo segundos, de que pudiera elaborarse y presentarse una ley electoral. Bueno, ellos tienen algo que sí tienen que hacer, aunque yo me inhibo de decir la palabra tienen, porque tienen supone una obligación casi histórica, ¿no? Un determinismo histórico, y lo que nos hemos tropezado aquí es con que tal determinismo no funciona generalmente en la mentalidad de estas personas. Pero bueno, ellos lo que deberían hacer es tratar de movilizar su equipo para darle una fachada más amable a ese régimen que permita acomodarse a todas estas manos que se le están tendiendo. El gatopardismo de Exacto. Lampedusa. Sí, Vamos porque a cambiar ahora el para que gato todo sigue siga igual. El gato sigue igual. Gracias.